Gracias, Milton. Bueno, amigos, vamos a referirnos a unas declaraciones que hizo el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino. Él anuncia que se va a mantener la mano dura para reprimir el crimen organizado, pero que necesitan las instituciones, la institución que él maneja, que cada otra institución haga su labor y su misión en la guerra contra este flagelo, en alusión aparentemente a la falta de firmeza que tienen tanto los funcionarios del Ministerio Público como el órgano judicial al momento de las condenas, que son, en opinión de no pocos, muy laxos, ¿no? El ministro de Seguridad estableció además que hay una fuerza de tarea contra el blanqueo de capitales que cuenta además con el apoyo de los Estados Unidos, que se inició en plena pandemia. Lo que quiero decir con esto es que el ministro de Salud habla directamente de que, o exhorta a las otras instituciones a que actúen con más firmeza. Lógicamente, se refiere al Ministerio Público y al órgano judicial. ¿Qué opinión le merece a ustedes, Milton y Camila? Bueno, a mí me pareció desafortunada otra declaración que dio en ese mismo lugar, en la que dijo que a nadie lo matan por nada. Pero aquí todos hemos escuchado casos de balas perdidas que matan, por ejemplo, a menores de edad en barrios, que un sicario llega y buscando a una persona mata a otra, a veces porque los usan como escudos humanos o en el desorden de una balacera. Y sí ha habido casos de personas que en asaltos las matan por un celular, las matan por $10 o de manera inexplicable. Y me parece que no le corresponde al ministro de Seguridad decir, o sea, implicar que a todo al que lo matan es porque había una razón por detrás, más allá de si se refería a un caso específico o no. A mí sí me pareció una declaración desafortunada, porque al final su trabajo es que no maten a nadie con o sin razón. Pero Ese es su trabajo. hay otra sazón también que hay que incluir ahí, Camila. El trabajo del Ministerio de Seguridad no es comprobar que todo el mundo sea una santa paloma antes de ver si lo van a proteger o no. Ellos tienen el deber de proteger a todo ciudadano de esta república. Pero mira que además de los elementos que señalas, Camila, está también el hecho de hay muchos crímenes pasionales. Bueno, ese término no se usa, pero... Bueno, crímenes por razones amorosas, ¿no? No, gente que mata a sus parejas porque son unos homicidas. No, son unos crímenes pasionales. o matan, no, yo estoy hablando de aquellos que han pagado a sicarios para que maten a personas que supuestamente se han involucrado con sus parejas. Estoy hablando de ese tipo de casos, los pases de factura, ¿no? Entonces, es un mundo tan intrincado, es un mundo tan gris, tan semioscuro, que yo creo que pretender decir que, y no tengo la menor duda de que eso tiene mucho que ver también el hecho de que se censura muy ácidamente a algunos de los operadores de justicia, que como dije son muy fáciles de convencer de que sean sus medidas lo más flojas posible. Acabo de ver un caso que es un escándalo, que se soltó a un individuo que estaba detenido para que fuera a ver el partido de fútbol de Panamá con Costa Rica. Es un escándalo de grandes proporciones. Yo lo que me pregunto es qué tipo de medidas se le van a aplicar a estos funcionarios. Uno, los que son, como dije, demasiado generosos en la aplicación de la justicia, como debe ser, que está escrito. Las reglas del juego están bien claras. Pero en este caso de este funcionario que liberó durante un día a un funcionario, perdón, a un aprehendido por algún delito que estaba privado de libertad, para que fuera a ver un partido de fútbol de la selección de Panamá. A mí me parece eso que no puede quedar en el anecdotario. Milton. Yo creo que debemos poner las cosas en cierta perspectiva. No podemos pretender tener un estado policíaco donde las autoridades ya sepan de antemano todo lo que va a suceder en la mente de un criminal, sea porque es un pase de factura de índole personal, sea porque es una lucha entre pandillas, sea porque es una bala perdida. Hay múltiples factores que si tuviéramos un estado policíaco tal vez supiéramos todo de antemano, pero creo que eso no es bueno para la libertad humana y no es bueno para nuestro régimen político. Sin embargo, yo quisiera apuntar en otra dirección.
nosotros tenemos hoy en día un país crispado, un país donde hay una especie de nube negra, de un mal humor generalizado, por lo menos en las ciudades, tal vez los tranques, tal vez la acumulación de basura, tal vez la falta de estética de muchos edificios que han sido prácticamente abandonados por sus dueños, tal vez un problema cultural o educativo de que el malestar económico individual, producto de los efectos de la pandemia o del encierro, se traslada a los demás y nos hace intolerantes a los defectos de los demás o a lo que percibimos como acciones agresivas de los otros. Entonces, tenemos que tener una conversación de país. ¿Por qué nos sentimos infelices? ¿Por qué estamos crispados? ¿Por qué a la primera insinuación ya la reacción es de por lo menos violencia verbal? ¿Y a dónde nos puede llevar eso? Entonces, sí hay un tema que tenemos que hablar, que no sé si le corresponde al ministro de Seguridad o le corresponde a todo el conjunto de dirigentes, tanto políticos como mediáticos, como gremiales, en donde tenemos que hacer una introspección de cómo llevarnos mejor, cómo tener un país más armónico. Y eso no controlado puede acabar en un país muy violento, y bien manejado puede acabar con un país de gente feliz, que prospera, que sale adelante de la circunstancia y que puede incluso aspirar a entrar al primer mundo. Mira Bueno, de que hecho, hubo un el artículo con ministro, este tema, recientemente un artículo que circuló que ponía a Panamá como la ciudad más estresante del mundo, donde las personas están más estresadas. sí, Entonces hay que hablar de eso, hay de muchos factores. qué provoca ese estrés. Mira, una de las cosas, por ejemplo, circular por la capital de la República en automóvil, eso implica un riesgo múltiple. Por ejemplo, aquí no se ha podido controlar la cantidad de motocicletas que en lugar de ajustarse a la regla del tránsito, se la pasan zigzagueando entre los automóviles, se meten por donde uno menos imagina. Yo no sé cómo no ha habido hasta ahora, la suerte nos ha sonreído de que no hay un número plural de personas heridas o en este caso hasta fallecidas por el exceso en la forma como conducen muchos de estos motociclistas. La capital se ve, la gente tiene que andar con un ojo al frente y otro ojo en la parte posterior de la cabeza, porque no sabemos de dónde nos surge un ciclista. Por otra parte, el mal estado de las calles. En este país también la gente tiene que estar evadiendo los huecos como si fuera una guerra. O sea, es una guerra cotidiana que tenemos porque si no el auto de cada uno de nosotros o los autos sufren problemas mecánicos, las llantas se dañan, el sistema de suspensión, tantas cosas que son dañadas por el estado calamitoso en que se encuentra en esta calle. Miren, estoy usando un término bastante generoso, por no decir la forma tan inapropiada como se ha permitido que las calles vayan cada vez cayendo en una condición más precaria. No hay una intención seria y clara de esto. Estamos hablando ya de construir carreteras cuando no se le da mantenimiento a las vías de este país. Lo primero que hay que pensar es mantenimiento. Es una palabra que se borró del vocabulario de los funcionarios de este país. No, porque ¿saben por qué? Porque el negocio está en los contratos. Ahí es donde está el dinero. Dar un mantenimiento, una cambio de losa, de hormigón o hacer una labor de parcheo, como le llaman, o de colocación de carpeta asfáltica no es una gran inversión. Sin embargo, sí, aquí se piensa, como siempre, como los faraones, ¿no? Y que todos tenemos que hacerlo en grande, las grandes obras. No, no estoy diciendo que no hagan obras, pero no dejen de lado, por favor, la atención a las calles de Panamá. La gente anda enojada, hay un sabor agrio, no agridulce, sino agrio, que mucha gente, ustedes ven la reacción, la gente aquí se lanza a la calle cuando están en sus automóviles por cualquier, como dicen eso, ojo, una brisna, en el ojo ajeno provoca reacciones violentas. Hemos visto gente que se va a combate con una varilla. Vamos a evitar ese tipo de cosas, hombre. Vamos a ser conscientes. Agrégale a lo anterior la contaminación visual y la contaminación auditiva. Acabo de escuchar ahora por el balcón un vehículo, no sé si es una moto o un carro, probablemente una moto, con el escape modificado para que haga ruido,
evidentemente el sonido indica que estaba a velocidad, tal vez zigzagueando. Todo ese tipo de ruidos y de actitudes desafiantes a las reglas del tránsito generan malestar en las demás personas. Pero mira que hay otra cosa grave. Mira, Milton, hay otra cosa muy grave. Aquí las autoridades no se han atrevido a ponerse el traje que les corresponde para la ocasión. ¿Saben en qué? Que todavía escuchamos a los buses de los diablos esos rojos y verdes, no sé cuántos, con las bocinas, los claxons, eso que son una vulgaridad, son un atentado contra el oído tanto de los peatones como de los conductores. No se han atrevido, y es un acto de cobardía. No se han atrevido porque le hacen un parito, ¿no? Aquí, si no se comienza ya a ejercer la autoridad para que se ponga un poquito más de orden en nuestras calles, cualquier día va a haber una tragedia y entonces vamos a ver que los gobiernos o los funcionarios van a reaccionar. Siempre aquí ha ocurrido lamentablemente eso, pasa el tiempo y después se olvida. Vamos al corte comercial. Yo tuve una experiencia hace 18 años más o menos. Yo vivía en el casco antiguo. Al lado de mi casa había una discoteca que se llamaba el Blue Room, que empezó como una discoteca de blues, pero luego por razones comerciales cambiaron a música estridente y bajos que atravesaban las paredes y no podíamos dormir. Y fuimos a todo tipo de autoridades y ahí nadie hizo nada, pero lo más cómico es que el equipo para medir los decibelios estaba dañado. Pero cuando logramos que lo repararan, ofreciendo dar la pieza que faltaba, que costaba $40, nos dijeron, bueno, es que nosotros solo podemos medir el ruido hasta las 4 de la tarde, que es hora de oficina. Le digo, sí, pero es que la discoteca funciona de noche y de madrugada. Entonces, ¿cómo van a medir si hay abuso de los decibelios que está autorizada un centro nocturno si ustedes no pueden medirlo a la hora que están haciendo ruido? ¿Cómo se les ocurre que van a medir el ruido a las 4 de la tarde cuando el establecimiento está cerrado? Bueno, esa es la lógica de los inspectores panameños y que creo que no ha cambiado en 20 años. Así es. Estamos hablando de orden en cuanto al cumplimiento de las reglas del juego. Están muy claramente establecidas aquí en Panamá. Las reglas de convivencia. Claro, reglas de convivencia es lo que es. Muy buena, muy buena. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos nosotros ya. Vamos a cerrar el capítulo de lo expresado por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, que cerró con una perla declarativa al decir que aquí no matan a nadie por nada. Esa la voy a dar ahí en puntos suspensivos porque realmente eso implica muchas cosas y prefiero mejor no dar lectura, que cada cual se haga juicio cuando hay posiciones de esta naturaleza que son tan ambiguas. Pero yo creo que Panamá está urgido de acciones que trasciendan a los casos de corruptos de media importancia y ver los grandes actos de corrupción y los escándalos. Ya sabemos que en otras naciones el caso de Brecht está marchando a pasos agigantados. Ya hay personas que están detenidas por el caso de Brecht. Se sabe que repartieron en América más de 1.000 y tantos millones de dólares. En Panamá no son los 40 millones de dólares que se habló, aquí hubo muchísimo más. Se están mencionando algunas personas que recibieron entre 60, 80 y 100 millones de dólares. Pero la forma como se han construido patrimonios en Panamá, o sea, o riqueza o fortunas sobre momentos pasajeros en el poder, el resultado de la justicia ha sido escrita sobre arena. Así como usted escribe en la arena, en la playa, ¿no? Usted escribe algo, llega a la mar y lo borra, ¿no? Así ha ocurrido también. Con la justicia se borran los casos y se va olvidando de a poco o de a mucho, o se mantienen en un estado de inamovilidad. Uno de las construcciones mastodónicas que ha sido muy criticada es el aeropuerto de Tocumen. Ahí constructores de Brecht ha pretendido, a través de un recurso que presentaron después que Odebrecht, que Tocumen le anular el contrato, pretendían lograr ventaja y el magistrado Carlos Vázquez dijo taxativamente que no podían ellos aceptar el recurso de Odebrecht porque se había presentado después que se anuló el contrato, cuando debieron haberlo hecho antes. En este caso, la sala tercera no admitió pues entonces este recurso de ilegalidad que presentó Odebrecht contra una resolución administrativa del contrato. Y la otra que yo me pregunto es, se habla en ese contexto de su inhabilitación por 3 años
para poder optar por obras del Estado. O sea, no puede contratar con el Estado Odebrecht, pero ellos cambiaron su nombre. Parecen que fueron bien, aquí en Panamá se contaminaron bastante con el juega vivo. Ellos cambiaron el nombre de la compañía, ahora no es Constructora Odebrecht, se llama CNO, tras el esquema de corrupción que hicieron en varios países a nivel mundial. Entonces, el hecho de que se... Novonor. Novonor. El nombre de la corporación que yo recuerdo haber leído es Novonor. No sé si sí, pero estoy haciendo, Milton, son las siglas, se llama CNO, que es lo que tú estás diciendo. O es eso. Bueno, ellos están supuestamente inhabilitados para participar en contratos con el Estado panameño. Yo quiero ver si eso se va a cumplir, pero sobre todo es el zarpazo que están pretendiendo meterle a Panamá mediante, digamos, demandas, etcétera, hablando de arbitraje, cuando ellos no han cumplido con esta obra. Yo entiendo el lapso de tiempo de la pandemia, pero antes tampoco habían cumplido. Tiene un porcentaje altísimo de la obra que todavía sigue sin terminarse. Entonces yo quería llamar la atención sobre esta acción que ha tomado el magistrado Carlos Vázquez, que aparentemente es un cambio de curso que se le está dando al manejo de la investigación de los casos estos de Odebrecht en Panamá, Milton y Camila. Sí, el tema de que las personas delinquen y las empresas no delinquen, creo que ya ha sido superado por procesos en otros países donde le encuentran responsabilidad a personas jurídicas que no hayan establecido mecanismos para evitar que alguien en su empresa cometa un acto de corrupción o un acto ilegal. Y tienen que pagar la empresa, y eso significa sus accionistas, sus directivos, por lo menos con algún castigo pecuniario. Cuando escuchamos que una empresa reconoce haber pagado sobornos en el orden de los 10, de los 100 o de los 1.000 millones, pero la sanción que reciben no corresponde con un múltiplo del beneficio, porque no estamos hablando de un múltiplo de la coima, tiene que ser de lo que se ganó a cambio de esa coima, donde tiene que haber un proceso de devolución aumentada para que sea una sanción. Si no, es una proposición de negocio. Tú sobornas con tanto, si te pillan, pagas tanto y todavía eso es menos que lo que te ganaste utilizando el soborno para obtener un contrato. Por otra parte, la empresa dice, bueno, para poder pagarte me tienes que seguir dando contratos. Y entonces, en lugar de tener una proscripción para participar en licitaciones, se le facilita la participación porque si no, dice, no tengo cómo pagar. Entonces, es una figura de corrupción perfecta, en donde hay algunos chivos expiatorios, a esos hasta se les mete preso por un tiempo, luego de lo cual salen lavados, porque incluso el mismo Odebrecht, Marcelo, que ya está en su casa, probablemente pagó un tiempo en prisión, sí, probablemente pagó su empresa y él personalmente alguna multa, pero hoy en día debe tener en algunos bancos un excedente de las operaciones criminales que encabezó y ya lo va a disfrutar porque ni siquiera lo pueden volver a demandar porque nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Pero yo tengo que ver con sospecha muchos de los procesos que se abrieron en donde la multa era inferior a la ganancia obtenida indebidamente. Mira, Milton, el caso de Brecht en Panamá ha sido motivo de esa saga, ha sido motivo de mofa internacional. Si no nos hemos dado cuenta, esa es otra mancha que tiene Panamá en ese sentido. Su falta de acción en el caso de Brecht, donde ellos incluso ya confesaron, son confesos lo que tú dices, Milton. No es que nadie se está inventando nada, pero aquí hay una situación que no podemos dejar de ver también en la parte que yo llamo la ignominia que en Panamá se permite. Mira, durante creo que como 4 o 5 días, el diario La Nación de Costa Rica ha estado publicando en primera plana durante por lo menos 4 días el caso de MECO, la empresa constructora MECO, que en Panamá salió librada de cualquier tipo de pecado y en Costa Rica el dueño está preso por haber pagado coimas, haber hecho favores, etcétera, etcétera, a cambio de contratos de obras públicas. ¿Saben qué? Están optando ahora por un contrato en Panamá de creo que son $130 millones
a mí me sorprende este tipo de cosas, que en Panamá se ignore realmente el prestigio de empresas que vienen a contratar a Panamá. Aquí, cuando el Canal de Panamá se le dio espacio a una empresa que se sabía que estaba quebrada, y miren usted en qué terminó esa saga, vuelvo a usar el término. Entonces, aquí hay que comenzar ya a purificar un poco, purificar la aceptación y ser más exigentes en las empresas que vienen a contratar para obras públicas en este país, Camila y Milton. Yo recuerdo en una discusión sobre los términos de las leyes de contratación pública que yo propuse que toda empresa que haya sido condenada por acto de corrupción en cualquier parte del mundo tuviera una proscripción de participar en licitaciones en Panamá. Y un ministro me dijo, tú estás loco, Milton, así no podríamos contratar un solo empréstito porque todos los grandes bancos han sido condenados por corrupción. Y es la verdad que las grandes empresas financieras del mundo cometen actos de corrupción hasta que los pillan. Los pillan, pagan una multa y siguen cometiendo actos de corrupción. Y eso no solo pasa en Panamá. Pero bueno, tenemos que trazar una línea y decir, bueno, es que si has sido condenado por un acto de corrupción en cualquier parte del mundo, no te queremos aquí. Sobre todo cuando has sido condenado más de una vez, lo que indica que cada vez que tengas la oportunidad lo volverás a hacer. Y simplemente, pues, no colocar empréstitos a través de la gran banca y buscar otras formas de financiamiento si fuera el caso de la banca, pero no se reduce a la banca. Hay que hacerlo extensivo a toda empresa que sea por sí misma haya sido condenada o una subsidiaria o parte de un consorcio que haya sido condenado. Porque te digo una cosa, las empresas de los países en donde hay legislación como la Foreign Corrupt Practices Act, lo que hacen es que promueven que otra empresa se gane el contrato de otro país. Y luego esa empresa los contrata de subcontratistas y se llevan el pedazo del contrato que les interesa. Y si hubiera un escándalo dirían, no, no, yo no tuve nada que ver. A mí me subcontrataron y yo cumplí con la parte que me pidieron. Pero muy probablemente son conscientes de que quien los subcontrató obtuvo el contrato a la manera que se consiguen los contratos en general en América Latina, o hasta ahora ha sido así. Pues mira, Milton, que para efecto de Odebrecht y de otras empresas constructoras, además de que se le ha metido la mano a los fondos del Estado, está el hecho de los funcionarios que han utilizado el erario como si fuera un patrimonio privado, algo que es de ellos y que lo utilizan para enriquecerse. Esa es una realidad, como la vida de un panameño que llega a un cargo público importante cambia inmediatamente su condición financiera, su condición económica, su forma de vida, todo cambia en un país donde un salario, el más alto salario es de, ponle tú, de $10,000 al mes, y llegan a cambiar su destino de una forma sospechosa y no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque la justicia en Panamá es ciega, tonta y muda. Ese es el problema en Panamá. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, ayer de primera mano asistí pues a buscar mi código QR en el área de Multiplaza. Estaba lleno de personas, una fila muy ordenadita, varias filas habían de gente esperando para resolver el tema del código QR. A mí me tomó 5 horas, 5 largas horas ahí hacer fila. Y me siento muy satisfecho porque lo que vi fue una responsabilidad ciudadana, un civismo digno de ser encomiable. No hubo nadie que se quiso pasar de astuto o de vivo. Pero yo quiero llamar la atención porque ahí habían solamente unas entre 4 y 6 personas atendiendo el número plural de visitantes para lograr su código QR. Muy amables, por cierto, las funcionarias. Pero le recomiendo al director de la AIG que nombre o que designe mayor cantidad de funcionarias, porque la fila, cuando decidieron cerrar la puerta, la gente seguía llegando en la búsqueda del código QR. Entonces a la AIG le pasó el dato de que podría muy bien considerar asignar por lo menos 4 personas más para que sea más fluido el paso de la gente para lograr su código QR, al igual que en la vacunación ahí en Multiplaza, también son muy generosos en cuanto al trato como se merece
el ciudadano que va en la busca de esto. Pero yo quiero aprovechar esto como antesala a señalar que los números de la COVID-19 en Panamá, ayer se registraron 214 nuevos contagios, 0 fallecidos, 0 decesos, y tenemos números que circulan de la siguiente manera: 476.345 casos y 7.356 fallecidos. La noticia es que, de acuerdo al cronograma que ha ido modificando el Ministerio de Salud, que lo ha hecho bastante bien, porque creo que el proceso de vacunación en Panamá, como era de esperarse por la experiencia que hemos tenido en ocasiones anteriores, bueno, se ha anunciado por parte del Ministerio de Salud que hoy comienzan a aplicar las vacunas de refuerzo, o sea, la tercera vacuna para personas mayores de 18 años de edad. Esto está comenzando hoy también en Colombia y en otros países que estuve viendo que están iniciando esta misión contra la pandemia. Al tiempo que saludo esto, quiero señalarle que ya... Pero es cuando importante es cuando hayan cumplido los 6 meses sí, de vacunados. Se me adelantó, señorita Camila, es para personas que hayan cumplido 6 meses de haber sido vacunados con la segunda dosis. Ahora, la otra noticia que se anuncia para el día de hoy la llegada de unas 402.000 dosis de la vacuna Pfizer, una nueva entrega de Pfizer. ¿Esas no son las que llegaron ayer? Sí, hoy están llegando. Se anunció para hoy. Entonces yo quiero, permiso, Camila, yo quiero llamar la atención en 2 vías. Una, que las personas que quieran aplicarse la tercera dosis recuerden verificar la fecha en que les pusieron la segunda, que tiene transcurrido 6 meses para lograr calificar para recibir la tercera dosis. Diga, Camila. Sí, me parece importante, bueno, si bien ahora están abriendo para el refuerzo, para la tercera dosis, más importante que eso es buscar a esas personas que se fueron a poner la primera dosis y nunca regresaron por la segunda, por lo que tienen una inmunidad incompleta y que, bueno, y probablemente ya muy débil, que son un número significativo. Creo que son como el 10% de las personas que se fueron a vacunar solamente se pusieron una dosis. Y en Panamá no tenemos ninguna vacuna de una sola dosis, se requiere la segunda. Por lo que me parece que el gobierno debe dirigir sus esfuerzos hacia allá, más que enfocarse en la tercera dosis, que es algo adicional, pues. Bueno, y en aquellas personas que aún no se haya puesto ninguna, sea por razón voluntaria o porque no hayan tenido acceso, porque ya el que iba a tomar recursos para dirigirse a un centro de vacunación probablemente ya lo hizo. Entonces, yo sí creo que hay un trabajo que hacer en determinar si hay personas que no han podido vacunarse porque les quedan lejos los centros de vacunación, o porque no tienen los recursos, o por X o Y razón, pero estarían dispuestos a hacerlo para facilitarles el acceso. Y eso que comenté, de que las personas completen su esquema, que no se queden nada más con la primera, porque eso no le va a dar una inmunidad suficiente. Necesitan la segunda. Entonces, hay que averiguar por qué. Sí, con la vacuna hay una luz de esperanza al final del túnel, de que la gente esté debidamente protegida contra pero sí me parece pero insisto en que la prioridad debe estar ahí más que en la tercera dosis, me parece. Mira, Camila, que yo ayer escuché, cuando estaba en la fila, preguntó una de las damas de la AIG, oigan, ¿quién aquí tiene solamente la primera dosis? Y tres personas, habíamos allí, ponle tú que habían 80 personas, éramos no, como 90. 3 solamente habían recibido la primera dosis de la vacuna. Así que es muy cierto eso de que hay que detectar, y para eso se pueden ir de comunidad en comunidad. Están haciéndolo en Costa Rica y en otros países. Ir de comunidad en comunidad asegurándose de llevar la vacuna para que no tengan que irla a buscar. Hay gente que no tiene dinero para poder transportarse a la capital de la República o a algún centro. Entonces vayamos, así como Mahoma, ¿no? Si la montaña no viene, entonces tú vas a la montaña. Exacto, hacer un barrido, un verdadero barrido, porque lo que había no era un barrido, la gente igual tenía que asistir a las escuelas. Por cierto, me escriben del Ministerio de Salud para avisarme que hoy llegan más vacunas, pero por COVAX. O sea que sí eran 2 embarques, uno de ayer y uno que llega hoy, pero por COVAX. Bueno, oportuna esa aclaración, muy bien. Porque yo la información que tenía era que hoy van a llegar 204.000 vacunas. No hay problema en cuanto a la dosis, lo que hay que buscar la manera. Ayuden, hombre, a que la gente se vacune y no bajar la guardia, como decía la campaña del gobierno, no bajar la guardia porque esto no está vencido todavía. Miren lo que está pasando en
en Europa Central. Ayer cerraron Austria, totalmente. Han cerrado Austria. ¿Por qué razón? Porque pensaron que habían vencido a la COVID-19 y cuando vino una cuarta ola o quinta ola y arrasó con muchas vidas y llevó al gobierno a tener que cerrar el país. Nosotros no queremos eso para Panamá, así que muy respetuosamente llamo la atención, aunque yo debo confesar en lo que a mí respecta, no me gusta hablar en primera persona, que yo veo que la mayor parte de los panameños están muy conscientes aparentemente de los peligros que conlleva esto, no únicamente en la parte de salud, sino en la parte emocional. Hay muchísima gente afectada, ¿okay? Que no lo sabe que están afectadas por el tiempo que estuvimos nosotros confinados en nuestros hogares, la falta de afectos que se han dado. Ya no se puede abrazar a una persona querida cuando te la encuentras después de un tiempo. En fin, la parte emocional hay que buscarle también una solución, hay que mirar ese lado. Oye, tenemos que irnos porque en breve estará aquí en Omega Estéreo Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.